Hermanos, buenos días. ¿Me pueden regalar una sonrisa hoy, no? ¿Se puede voltear a ver al de al lado y regalarle una sonrisa? Espero que sea una bonita sonrisa. Esta es a lo que yo llamo la versión 2017 del Pastor Merari. Y es que en una ocasión Dios, supongo, estaba por ahí en algún lugar que no conocemos y nace algo en el corazón de Dios que quiere hacer algo para Él. Quiere hacer una criatura, un ser humano tan especial que incluso quiere que se parezca a Él. Busca hacer algo que le dé agrado, con el que cada vez que lo vea diga, órale, estoy orgulloso de Él. Cada vez que esté con Él y platique, se sienta bien. A Dios le nace en su corazón tener un hijo, pero no un hijo como nosotros engendramos hijos, sino un hijo que Él haya hecho con sus propias manos. O sea, algo que Dios quería. Entonces Dios crea al ser humano, dice Génesis, en capítulo 1, dice que Dios crea al ser humano y lo crea a su imagen y semejanza. Y lo guarda en el jardín del Edén, que bien representa la presencia de Dios en ese lugar, cómo el hombre o el ser humano puede tener relación con Dios directamente. Desde ese momento Dios quiere algo especial para él, pero el ser humano pues va a pecar, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han pecado? Todos hemos pecado. El deporte favorito del ser humano es pecar, y entonces pecamos, nos alejamos de la presencia de Dios, pero Dios no ha perdido el deseo de su corazón. Dios desde lo más profundo de su corazón aún quiere tener una relación con esa creación, aún quiere algo especial. Por eso, a través de muchas historias en el Génesis, usted va a poder ver cómo Dios se acerca a su pueblo, cómo Dios busca a su pueblo y quiere elegir, quiere apartarlos de ese pecado que hemos venido cometiendo. Hasta que llega un personaje bien increíble que se llama Abraham. ¿Han escuchado a Abraham? Y entonces Dios va a establecer un pacto con Abraham para alejar a Abraham de todos los demás pueblos, para hacer de Abraham algo diferente a todos los demás pueblos. A esto le podemos llamar que Dios está apartando a Abraham de todos los demás. Lo que sería sinónimo de decir que Dios está santificando a Abraham, lo está haciendo diferente a todos los demás pueblos, porque Dios desde el principio quería algo así, quería algo para Él, algo que fuera bueno para Él. Él desde el principio creó eso. Entonces Dios aparta a Abraham, y después de Abraham, Abraham tiene un hijo. 100 puntos celestiales al que me diga el nombre de su primer hijo. Ismael. Ya casi se van con Isaac, ¿ah? Sí, Ismael. Y después tiene otro y se llama Isaac, y después tiene hijos e hijas, un montón por ahí. Pero todos ellos, a partir de este momento, están dentro del linaje de Abraham, lo que les llamamos que están dentro del pacto de Dios. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo hasta por acá? ¿Vamos bien? Van dentro del pacto de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo de Dios es un pueblo santo, es un pueblo escogido, lo que es equivalente que decir es un pueblo apartado. Es un pueblo diferente a todos los demás pueblos que hay alrededor. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Va bien la historia? ¿Todo tranquilo? En su corazón Dios quiere eso. Desde el principio Dios quiere algo que sea santo para Él. Dios quiere algo que sea bueno. Y Dios lo está buscando desde el principio. Isaac va a tener un par de hijos por ahí, que 100 puntos celestiales al que se sepa quiénes son. Jacob y Esaú, muy bien. Y este Jacob, en una guerra que tiene ahí un pleito, una contienda con un ángel, le cambian de nombre, ¿no? ¿Y le cambian de nombre a quién? A Israel. No, hombre, son unos expertos. Después de tantos cursos, ya tanto repetirlo en la célula, ya no los tenemos que saber. Israel, entonces, a partir de ahí es como se va a conocer el pueblo de Israel. Pero este Jacob, que es el mismo que Israel, antes de morir, cuenta la leyenda, ¿no? A final de Génesis, que manda a llamar a sus hijos, y cuando manda a llamar a sus hijos va a empezar a darles una bendición. Esto tú lo puedes encontrar en los últimos capítulos de Génesis. Les va a dar una bendición, y entre ellos va a bendecir a uno muy particular, que es Leví, y a otro que es Judá. ¿Sí? Bendice a todos les dice algo particular, pero a Judá le va a decir: de tu descendencia van a nacer príncipes y reyes.
De ahí que Jesús venga de la tribu ¿de quién? De Judá. De ahí que David venga de la tribu de Judá. Porque esa profecía estaba puesta en Judá desde el tiempo de Jacob. Sin embargo, también va a profetizar algo sobre Leví. Curiosamente todos creemos que lo que le dice a Leví pues es muy bueno, ¿no? Pero prácticamente lo que le dice a Leví es que no va a tener una heredad, no va a tener tierra cuando conquisten la tierra de Canaán. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han recibido alguna vez herencia? ¿Les ha tocado recibir herencia? ¿Sí? ¿Les ha tocado repartir herencia? O por lo menos pensar que ya, por aquí voy a... Porque si ya la repartieron es porque ya no están aquí. O a menos que la hayan adelantado, ¿no? Pero en teoría cuando tú ves así lo lógico, yo no sé cómo funciona ni quiero decir que es lo correcto, pero tú tienes 3 hijos, entonces agarras a los 3 y a ver, 33.33% para ti, 33.33% y 33.33%, ¿no? Lo repartes equivalentemente. Tú como hijo esperas que te toque una porción de igual manera que a la de todos tus hermanos, ¿no? Si son 4, yo espero que me toque 25%. No sé, es lógico, ¿no? Como que todo mundo va con ese sentimiento de que a todos iguales. Como cuando te preguntan, ¿quieres a todos sus hijos? Sí, a todos por igual. ¿Les vas a dar herencia a todos? Sí, a todos por igual. Entonces el hijo escucha y supone que le va a tocar a todos por igual, ¿no? Pero en ese proceso, cuando le va a tocar a Leví, le dicen a Leví que a él no le toca. ¿Cómo te sientes? Que de repente ya está con el notario ahí, ¿no? ¿Será que mi papá me dejó el Lamborghini o el Mustang? ¿Qué me habrá dejado, no? No, pues no te dejó nada. ¿Qué pasó? ¿De qué se trata esto? ¿Qué está pasando? Bueno, quiero contarte que Leví, de hecho, juntamente con otro de sus hermanos, no era el mejor de los hijos. Era un hijo que había cometido ciertos errores y muy probablemente Jacob estaba muy enojado con Leví. Y por eso las bendiciones para él no todos son iguales. Sin embargo, va a bendecir mucho a otros hijos, a tal punto que a José no le va a dar una bendición, le va a dar 2 bendiciones, ¿sí? Que es el de Efraín y el de Manasés. ¿Por qué te quiero contar esta historia? Porque al paso de los años, después de muchos años, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y está en el desierto, Dios va a escoger de entre todos sus hijos, de entre todos sus pueblos, a un pueblo. Va a escoger a un pueblo, a una tribu, para que sea su especial tesoro. ¿Y a quién creen que escoge? A Leví, a la tribu más débil, a la tribu más desamparada, a la tribu que no le iba a tocar absolutamente nada. A esa tribu escoge Dios. Porque curiosamente ese Dios tiene algo muy particular con los que están débiles, con los que están desamparados. Dios como que algo le mueve el corazón y va a protegerlos. Y entonces Dios escoge a Leví. No escoge a Leví porque fuera la mejor, que quiero aclarar esto. No escoge a Leví porque fuera la mejor tribu. No escoge a Leví porque fuera la tribu más santa. No escoge a Leví porque fuera la tribu más apta. No. ¿Sí? La escoge por ser la más débil, la más chiquita. Dios no escoge a Israel por ser el pueblo más grande. Dios no escoge a Israel por ser el pueblo más fuerte. Dios no escoge a Israel por ser el pueblo más santo. Era el más chiquito, era el más insignificante. Y sin embargo Dios constantemente quiere levantar a ese pueblo. Vamos bien hasta acá en esta parte de la historia, hasta donde Dios escoge a la tribu de Leví para que le sirvan como sacerdotes. A partir de este momento, hermanos, la tribu de Leví no tiene heredad, no tiene tierra. ¿Sí? Ustedes no pueden decir, ¿dónde estarán los hijos de Leví? No, están regados por todos lados porque están sirviendo a sus hermanos. Están sacrificando, haciendo los holocaustos, haciendo expiación, haciendo oración por sus hermanos. Ellos no tienen nada, no tienen tierra y no tienen riquezas. Pregunta del millón, hermanos, ¿cuántos de ustedes les gustaría no tener tierras, no tener riquezas, no tener absolutamente nada, sino servir a sus hermanos? ¿Cuántos? Hay uno que otro, ¿no? Dice, pues igual ya no tengo nada, pues de una vez. No, pues de una vez voy, ¿no? Sí. Como cuando
como cuando en esta parte de la historia, la tribu de Leví, muchos la idealizamos y la consideramos una tribu bien bonita, ¿no? Así como que, ay, los de Leví han de estar bien felices en el santuario, adorando a Dios, orando eternamente y para siempre. Pero yo desde otra perspectiva me imagino a los de la tribu de Leví en la ventana, viendo cómo sus hermanos van ahí con oro, plata de la conquista, ¿no? Que vienen con grandes vestidos, bonitos, que tienen nuevas tierras, que siguen conquistando, que siguen creciendo. Y de repente un sentimiento de nostalgia puede estar por ahí, de ver que a ellos no les toca un poco de esa tierra, sino que ellos tienen que estar aquí, con Dios. Nos podemos imaginar muchas cosas. Nos podemos llegar a imaginar incluso que el pueblo de Leví era un pueblo pobre, ¿no? Que no tenía nada, que estaba absolutamente en la pobreza, en la miseria, porque pues no tenía nada. Pero lo que yo quiero decirte con esto, todo esto para decirte cómo se llama el título del mensaje. Imagínate cómo va a estar el mensaje. Mira, todo esto para decirte que ahí en tu boletín tú debes de tener el título del mensaje. ¿Cómo se llama? Un Dios que exige, es que ya están las pantallas. Un Dios que exige y remunera a sus hijos. En este caso vamos a hablar particularmente de Leví, que es un Dios que a la tribu de Leví le exige demasiado, le exige mucho. Se le puede decir que le quita muchas cosas, pero que al final la tribu de Leví no es la tribu desamparada, y no es la tribu pobre, y no es la tribu mal que a veces nos imaginamos. Hermano, hoy quiero decirte, por si no lo sabías, que la tribu de Leví probablemente era la tribu más rica, incluso económicamente hablando, de todas las tribus. ¿Cómo es esto posible? Sí, Dios cuando te exige algo, cuando te pide algo, es porque te va a dar algo, ¿sí? O sea, Dios no está pensando en quitarte todo porque sí. No, lo que Dios quiere es que tú trabajes, que tú te esfuerces, que tú hagas algo, y Él tiene pensado siempre dar algo. Siempre dar algo. Esa es la idea, ese es el corazón del Dios bíblico. Siempre está pidiendo algo para dar algo más. Y algo que le está pidiendo al pueblo de Dios siempre es ser santos. Le está pidiendo santidad, le está pidiendo que sean diferentes. A cambio de esa diferencia, Dios va a ofrecer algo. ¿Sí? Esa es la idea del texto bíblico. A cambio de esa santidad, a cambio de esa diferencia, Dios está dispuesto a dar algo. Y particularmente a esta tribu de Leví, Dios le va a ofrecer muchas cosas, las cuales las voy a contar en un momento, no se apresuren. Ahorita vamos a saber qué le pide y qué le da, ¿sí? Pero para que todo esto tenga sentido, porque van a decir, ¿qué tenemos que estar hablando de la tribu de Leví? ¿No? Si ya ni hay sacerdotes, ¿sí? ¿No? Y tampoco son los pastores, hermano, no me la apliquen, tampoco. Lo que quiero decirte es que hay un texto muy bonito por ahí que todos ustedes conocen, en donde la Biblia nos avienta la moneda a todos nosotros y nos dice, porque ustedes son linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, y son un real sacerdocio. ¿Todos conocen ese texto? Hermano, a partir del sacrificio de Jesús, quiero decirte que el concepto de sacerdote, o sea, el concepto de santidad, la idea de ser apartado, la idea de ser diferente, es algo que pasa a todos, ¿sí? Es algo que no está ya en una persona particular, es algo que está en todos para que todos podamos llevar a cabo. Y por lo tanto el sentido de Leví, como la tribu de sacerdote, tiene que tener un sentido para todos, porque esa tribu representa el sacerdocio en el pueblo de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que agarre sentido, metemos este texto por acá y sepamos que lo que Dios le está pidiendo a Leví, le está diciendo a Leví, de alguna manera nos las está diciendo a nosotros y nos las está pidiendo a nosotros, porque a partir de este momento nosotros somos los sacerdotes de Dios. Nos convertimos en ese real sacerdocio de Dios. ¿Qué le pide entonces a Leví? Y entonces vamos a leer ahí en Ezequiel. Quiero leer el 10 antes que nada, porque leímos más atrás, entonces nos perdimos un poco de la historia. Pero chequen lo que dice el 10. Lo que dice el 10, Ezequiel 44:10, dice: y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán
su iniquidad, dice. Y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. Por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron la casa de Israel por tropezadero de maldad, por tanto he alzado mi mano y he jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. Primer punto, hermanos. No todos los de la tribu de Leví hicieron bien las cosas. No a todos los de la tribu de Leví les va bien. No a todos los de la tribu de Leví, es que ya soy escogido y pues me va a ir re bien, ¿no? No a todos los de la tribu de Leví les salen las cosas bien, y no todos los de la tribu de Leví son recompensados, por así decirlo, o alabados por Dios de una manera correcta. A muchos de la tribu de Leví les tocó morir. A muchos de las tribus de Leví les tocó ser repudiados por Dios. Tal es el caso de Elí, por ejemplo, que mata a él a sus hijos para que no haya más descendencia de Elí. ¿Sí? Tal es el caso de muchos sacerdotes que se apartaron de Dios cuando Israel se apartó de Dios. Cuando Israel se apartó de Dios, el trabajo de los sacerdotes era regresar al pueblo, al camino, no irse con ellos. ¿Sí? Cuando el pueblo se aparta del trabajo, es regresar al pueblo al camino, no irse con ellos. Por eso Dios se enoja mucho cuando Aarón hace el becerro de oro. Porque cuando el pueblo se aparta, ¿qué hace Aarón? Se une a ellos, en lugar de hacer que el pueblo regrese a ellos. Cuando los hijos de Elí se apartan del camino de Dios, Elí, ¿qué hace? Ay, que sigan, ¿no? Pues ya están grandes, hay que hagan lo que quieran. No, y Dios se enoja con Elí porque le dice, tú debiste traerlos al camino. Tu trabajo era traerlos al camino de nuevo y los dejaste ir. Eso le enojó mucho a Dios. Hay levitas, dice Ezequiel, que se apartan del camino. Y entonces a mí lo que me llama la atención en este particular caso es que Dios aquí no los echa fuera, los vuelve a retomar, ¿sí? Les dice, está bien, otro chance, ¿no? Así que otra oportunidad. Y Dios les da otra oportunidad a estos hijos de Leví, pero ya no van a estar en el lugar santísimo y en los atrios más, en el nivel espiritual, por así decirlo, que representaba el lugar santísimo, sino que van a estar a las puertas del patio, en los atrios, sirviendo, sí, pero ya no donde deberían estar. ¿Sí? Los va a dejar como sirvientes allá afuera, sacrificando, pero ya no van a estar en la presencia de Dios. Entonces, por eso ahora van a volver a ver su boletín y dice que el tema del mes es... ¿Qué dice el tema del mes? ¿Y cómo es Dios? Esa como me recuerda la canción y en qué lugar se enamoró de ti, ¿no? ¿De dónde es? ¿Sí? Ese Dios, ¿cómo es? La idea es conocer cómo es Dios, no cómo nos han contado que es, sino cómo estamos viendo que está actuando en el texto. Y aquí en el texto, a pesar de que el pueblo de Leví es un pueblo que ha pecado, lo vuelve a traer así. Aunque ya no les da los privilegios que tenían antes, los vuelve a retomar, en este caso muy particular, y los vuelve a poner al servicio de Dios. Y el argumento es, por cuanto ustedes se apartaron de mí, cuando Israel se alejó de mí. Ese es el argumento. Entonces, eso lo encontramos en el 10, 11, 12, pero cuando bajamos un poquito más, en el 21, 22, ya está hablando de otra parte del pueblo, porque hay una parte del pueblo de Leví que no se aparta de Dios cuando el pueblo se aleja, sino que permanece, se planta y dice, yo no me voy, yo me quedo, yo sigo buscando mi santidad y voy a hacer que mis hermanos regresen al camino de Dios. De este equipo es al que se refiere el texto que leímos, ¿se acuerdan? No de los que pecaron, sino de este en particular, de los que se mantuvieron a pesar de la situación. Entonces Dios dice, enseñarán a mi pueblo, en el 23 dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Entonces
Dios les está encargando un trabajo a la tribu de Leví, que podríamos decir que se los está encargando a todos ustedes, como hijos de Dios, como real sacerdocio de ese Dios. Dios les está diciendo que el trabajo que nosotros tenemos que hacer es un trabajo muy elemental para Él, es enseñar al pueblo a hacer diferencia entre lo malo, entre lo santo y lo profano, y a enseñar a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y aquí viene lo interesante, para que tú puedas enseñar entre lo santo y lo profano, y entre lo limpio y lo no limpio, adivina qué, tienes que saberlo. Tú tienes que saber qué es lo limpio y qué no es lo no limpio. Tú tienes que saber qué es lo santo y tú tienes que saber qué es lo profano. Si no, no hay modo de que tú puedas enseñar. Por eso es muy importante empezar a conocer a este Dios y empezar a saber qué es lo santo y qué es lo profano, qué es lo limpio y qué es lo no limpio, porque es nuestra responsabilidad enseñarle al pueblo estas cosas. Todo esto para que yo te diga que cuando estemos allá afuera y vemos ese mundo tan caótico y tan trágico y tan mal plan, es nuestra responsabilidad como sacerdotes de Dios hacer que ellos se vuelvan al camino, enseñarles qué es lo santo, qué es lo profano, y enseñarles a discernir entre lo bueno y lo malo. Tenemos que enseñarles, porque para eso nos ha mandado Dios. Pero si ni nosotros sabemos discernir, estamos mal. Pero aún peor, si somos nosotros los que en lugar de traer al pueblo de regreso, nos vamos con ellos. ¿Me explico? Porque si somos de esa parte, entonces nosotros, este no es nuestro texto. Nuestro texto es el que está arribita. El que dice que sí nos va a tocar servir allá en las puertas, por ahí en algún lugar, sí nos va a tocar hacer algo, si Dios por supuesto que nos quiere, nos va a regresar, pero ya no nos está dando este privilegio, que es lo que Dios quería en un principio, un pueblo apartado, un pueblo santo que enseña a los demás a ser diferentes. ¿Me estoy explicando bien? O más o menos vamos ahí avanzando de cachito. Vamos a darle otro versículo para ver qué más nos toca hacer como la tribu de Leví. ¿Qué cosas nos está exigiendo Dios? Dice 24, en los casos de pleito, ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. Cuando hay una contienda, hermanos, nos dice también el Nuevo Testamento, ¿por qué van a buscar a los jueces de allá afuera? ¿Que acaso no hay justo aún uno entre ustedes que pueda juzgar entre sus hermanos? Y parece que la respuesta es no. No hay. Pero lo que Dios nos está mandando es que en asuntos de contienda nuestro trabajo es hacer juicio ¿qué? Justo. A veces hacer juicio justo, hermano, es declarar a alguien culpable. ¿Sí? No es declarar a todos inocentes. Voy a ser como Dios. A ver, todos perdonados. Aquí no hay culpables, todos somos buenos. Eso no es hacer juicio justo. A veces hacer juicio justo, repito, es declarar a alguien culpable. ¿Sí? A veces juicio justo es imponerle a alguien algún castigo para remunerar el error que ha cometido, para pagar el error que ha cometido. Eso es hacer juicio justo. El problema es que por tantos años de extrema misericordia e insaciable gracia, pues nos hemos convertido en cristianos barcos, ¿no? Todo perdonan, todo aceptan. Y tampoco eso es lo que Dios nos está mandando a hacer. Nos está mandando a hacer ¿qué? Juicio justo. Eso es algo que se nos pide hacer. Si en el juicio justo, desgraciadamente, me toca decirle a mi papá, me toca decirle a mi mamá, me toca decirle a mi hijo que está mal, ¿qué tiene que hacer usted? Hacer juicio justo. Decirle. ¿Sí? Tiene que hacer juicio justo. Dijo, pero es que es mi mamá, me tengo que irme de su lado, ¿no? Porque es mi familia, me tengo que ir de su lado, tengo que apoyarlos. No, hermano, usted tiene una obligación, Dios se lo pide, y es hacer juicio justo. Aunque eso implique muchas veces que tenga que apartarse de un bando, ¿no? Que a veces le tenemos corazón. Juicio justo, hermanos, es algo que Dios nos pide como proceso de la santidad y de ese pueblo escogido que Dios ha querido hacer con nosotros. ¿Vamos bien?
Vamos entonces al tercero, vamos a seguir avanzando. Ya casi acabo, no se me duerman. Dice, no se acercarán a hombre muerto para contaminarse. Pero por padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana que no haya tenido marido, sí podrán contaminarse. Esto me encanta de Dios, porque Dios le está diciendo, oiga, miren, no se contaminen, o sea, no se contaminen por nada. Si alguien muere, ustedes ahí alejaditos, no se me contaminen, porque la cultura de ese momento veía como contaminación acercarse a un muerto. Sin embargo, Dios dice, pero sí pueden contaminarse por una sola razón. Si la familia del que falleció no tiene esposo o esposa, ¿qué quiere decir esto? Que está solo. Necesita acompañamiento. Entonces, por él, sí te puedes, ¿qué? Contaminar. ¿Va? Esa es como que la idea. Por él sí te puedes contaminar. Dios incluso es misericordioso al decir, yo los quiero santos, pero a veces es necesario que se manchen las manos un poquito por amor al otro. Por amor al otro. De ahí que yo veo a Jesús de repente, y este Jesús dicen, oye, pero es que Jesús, ese no tiene nada de pastor Jesús, porque come con borrachos, con melones, y platica con prostitutas. Ese Jesús no tiene nada de santo, se anda contaminando, porque eso implicaba una contaminación. Y Jesús dice, yo he venido por los enfermos, porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. A esta particular cosa en donde tú a veces tienes que mancharte las manos por amor al prójimo, es a lo que el texto mismo se refiere con los levitas. Y les dice, contamínate, que no te preocupes, ahorita te purificamos, ¿sí? Contamínate, ve, acude, estate con la familia y después pasa tu proceso de purificación para que vuelvas a entrar al santuario conmigo. Esa parte de misericordia, amigos, es necesario. ¿Sí? No nos volvamos fanáticos tampoco de este asunto de, uy, no puedo tocar nada, no puedo hacer, no, el amor está por sobre todas las cosas, ¿sale? Esa es la otra cosa que Dios le pide al pueblo de Israel. Me voy a saltear algunos. En el 28, para hacer énfasis ahora, ya vimos lo que Dios nos pide y ahora vamos a ver lo que Dios nos da. Antes de pasar a lo que Dios nos da, quiero decirte hasta este punto que muy probablemente seguir a Dios en el camino de santidad es una cosa muy difícil, ¿sí? Es una cosa muy complicada, es una cosa que no a todos nos sale. Seguir a Dios en el proceso de santidad y estar fieles a Él es algo que cuesta un montón y que muy probablemente todos nosotros nos vamos a tropezar 2 o 3 veces en el camino, ¿sí? Es algo bastante difícil, pero viene algo más adelante que dice que es lo que Dios nos da. 28. Habrá para ellos, ¿para quiénes, hermanos? Para los levitas o para los que estén obedeciendo este mandato, habrá para ellos heredad. ¿Cómo que va a haber heredad si nos habían dicho que no nos tocaba nada? Es como que ya te dijeron, no te toca el Lamborghini ni te toca el Mustang, pero te toca el bochito, ¿sí? No, pero hay algo para ti en una caja sorpresa por acá, que ahorita te voy a decir, dice, yo seré su heredad, dice el Señor, pero no les daréis posesión en Israel, yo seré su posesión. Mientras los demás, hermanos, se jactan de tener tierras, se jactan de tener grandes ejércitos, se jactan de tener oro, se jactan de tener un montón de riquezas, un montón de logros, un montón de poder, al pueblo de Leví debe de bastarle y debe de jactarse por tener una sola cosa: a Dios de su lado. A Dios de su lado. Eso es lo que le tiene que bastar al pueblo de Israel, o por lo menos a esta parte de los levitas y a usted, para sentirse bien y para sentirse seguro, tener a Dios de su lado. Pero no solamente es tener a Dios de su lado, porque si usted se da cuenta, lo que dice el texto es posesión. Eso se va a escuchar bien feo y bien raro, pero Dios es tuyo. ¿Sí me explico? Dios es tuyo. Lo que le está diciendo Dios al pueblo de Leví es que voy a ser tuyo, voy a estar ahí cuando me necesites, voy a estar ahí cerca de ti, nunca me voy a apartar porque soy tuyo, te pertenezco a ti. Y eso suena feo, no estamos acostumbrados a pensar que Dios es mío, ¿sí? Pero lo que el texto te está diciendo es que Dios es tu posesión,
Es tu herencia y puedes apelar a esa herencia y a esa posesión en cualquier momento. Vamos a hacer la analogía absurda que me encanta hacer, pero si en un momento tú tienes $2 millones en el banco y te enfermas y te da cáncer y tu operación para que quede sano cuesta $2 millones, ¿qué haces? Pues depende, ¿no? Porque si eres muy avaro dices no. Pero lo lógico es que prefieras tu vida y uses de eso que tienes para salvar tu vida. Lo lógico es, yo siento que yo soy prioridad, puedo usar de lo que tengo para la necesidad que yo tengo. Es lo mismo que tener a Dios ahí, hermano. Puedes apelar a ese Dios, puedes usar de ese Dios, puedes acercarte a ese Dios para solventar y satisfacer la necesidad que hoy tú tienes. Eso es lo que le está diciendo Dios a los levitas. Y ¿sabes qué? No necesitas más. Hasta ahí te iría re bien, le está diciendo Dios a los levitas. Pero por si esto fuera poco, te voy a agregar un poquito más porque a Dios le gusta dar un poquito más. Dice, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán. Que esto, hermanos, es mucho. Además, tú debes de saber que el pueblo solo podía sacrificar lo mejor. No podía sacrificar cualquier cosa, lo mejor tenía que sacrificar. Y toda cosa consagrada en Israel será de ellos. Todo lo consagrado, es que vienen y consagran, ¿qué será? Quieren consagrar un terreno, un lugar, algún objeto, algo de oro, alguna ofrenda. ¿A dónde creen que se iba todo eso, hermanos? En el banco de Dios seguramente iba a estar todo el montón de oro. No, hermanos, eso era de los levitas, le correspondía a los levitas. Y ahora sí que mis hermanos estaban forrando en oro bien. Pero no solo eso, sino que seguimos. Y las primicias de todos los primeros frutos, de todo, y toda ofrenda de todo lo que presenten, de todas vuestras ofrendas, ¿será de quién? Hermano, ¿eso cuánto es? Un montón. Porque la primicia equivalía a lo primero que te tocaba dar. O sea, lo primero que salía, todo eso va ¿para quién? Para el sacerdote. El tipo no estaba pobre. El tipo tenía un montón de cosas, tenía riquezas, tenía oros, tenía ofrenda, tenía sacrificio, tenía comida, tenía frutos, de todo tenía. Dice, para que repose, asimismo daréis a los sacerdotes las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. En esta línea, Dios bendecía a ambos. Dice, Dios bendecía al sacerdote y además bendecía al pueblo. Bendecía al sacerdote porque le estaba recompensando por todo lo que había hecho, y bendecía al pueblo por estar dando de corazón lo que tenía que dar. En ese asunto Dios estaba haciendo como que un negocio redondo, ¿no? Ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así de aves como de animales, comerán los sacerdotes. ¿Por qué? Porque bueno, esto es algo así como que tú tienes tus gallinas y entonces llega tu perrito, mata tu gallina y dices, ¿qué hago con mi gallina muerta? Pues hago caldo de gallina, ¿no? Pues no, eso no vale, porque ya le estás dando algo que ya se murió, algo que no sirve. Lo que tú tenías que hacer era buscar de entre tus gallinas a la mejor gallina, y entonces la más cara, a la que tú dijeras, esta es la buena, esa la tenías que ir a ofrecer, la mejor. Por eso a los levitas, al final de todo el proceso, les había tocado la mejor parte. Sin que se dieran cuenta, les había tocado la mejor parte. Por eso, hermano, para terminar esta reflexión el día de hoy, yo quiero compartirte dos textos bíblicos bien importantes que hacen alusión a esto, pero que ya los dijo Jesús. Uno de ellos lo vamos a encontrar en Mateo 19, 29, y les voy a leer Reina Valera, que es la que les gusta. Dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mí, por mi nombre, recibirá, ¿cuántas veces? 100 veces más, y heredará la vida eterna. Hermanos, Dios nos exige mucho. No quiero que crean que Dios es un Dios consentidor. No. Si estás todavía, estás, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere no que estés sirviendo en las puertas, en lo más bajo que hay de los atrios. Dios quiere que estés en el lugar santísimo, en lo mejor que Él tiene para ti. ¿Te exige mucho? Sí. ¿Es difícil llegar ahí? Sí, es muy difícil, porque a todos nos encanta el pecado. Es bien difícil llegar a ese lugar, pero si llegas,
Dios dice, en esta vida, 100 veces más. Voy a preguntar, ¿en qué vida? En esta. No allá en el cielo, hermanos. Esa va después. Pero en esta, aquí ahorita, 100 veces más. Dios quiere que te vaya bien acá. Es su deseo, está en su corazón. Quiere que te vaya bien acá. Acá te quiere dar 100 veces más. En la otra, la vida eterna. ¿Sí? Pero eso cuesta, hermanos. Hay que echarle ganas, hay que hacer las cosas bien, hay que estar delante de la presencia de Dios. Si no, algo está pasando, hay algo mal por ahí. Pero Dios promete que a los que lo siguen, todas las cosas que les ayudan a bien. Quiero compartirte otro versículo y con este voy a terminar, te los prometo. Salmo 37, 25, este me gusta también, dice: yo fui joven, todavía lo soy, pero alguien por ahí podrá decir, y ya soy viejo, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. No he visto justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Hermanos, si algo nos promete Dios, es que si tú caminas en el camino de la justicia, te va a ir bien. Él se va a encargar de luchar por ti. Él se va a encargar de prosperarte. Él se va a encargar de cuidarte. Él se va a encargar de que todo lo que tú hagas prospere, como le pasó a Jacob, como le pasó a muchos. Y a tu descendencia no va a mendigar pan. O sea, si alguien ha visto esto, peléese con la Biblia, no conmigo. Pero el texto dice que no hay justo uno, no hay justo, ¿sí? Desamparado. Quiero invitarlos, hermanos, a que como familia del Dorado podamos ser una familia de levitas, una familia de real sacerdocio, de linaje puro, un pueblo escogido por Dios que haga las cosas bien, que busque hacer justicia, no importando a quién se le tenga que hacer la justicia. Hermanos, si le tienen que hacer justicia al pastor, no se la hagan, a él no. No es cierto, no es cierto. También a todos parejos, no importa quién sea, no importa de dónde, a quien se le tenga que hacer justicia, justicia. Por quien se tenga que defender, se le defiende. A quien se le tenga que decir algo, se le dice algo. Porque nuestra prioridad es buscar la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. ¿Sale? Entonces, tenemos que saber que a eso le entramos. El que quiera estar aquí sentado es porque le entra a buscar ser un pueblo que haga las cosas bien delante de Dios. ¿Sí? Y eso implica que no siempre se va a hacer su voluntad, hermano. Espero que haya quedado claro. Porque eso implica que nuestra prioridad está en Dios y no en nosotros mismos. A cambio de eso, yo les aseguro, en nombre de ese Dios que nos da ese texto bíblico, que Dios en esta vida nos va a dar 100 veces más. Y que con nuestros propios ojos, si nosotros alcanzamos, luchamos y buscamos esa santidad y esa justicia, aquí vamos a ver ese resultado. Aquí vamos a ver el resultado como el fruto del trabajo y como la recompensa que Dios nos da a cambio de seguir su voluntad. Aquí. Y en la venidera nos encontramos para echar una fiesta en la vida eterna, ¿no? Una fiesta que al parecer va a durar un ratito. Pero hoy lo que me interesa es lo que pase aquí, en el Dorado. Lo que pase aquí en el 2017, lo que pase aquí en esta iglesia. Caminemos con justicia y recibamos la recompensa que Dios nos quiere dar. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.